Muy buenas tardes con todos. Bienvenidos a este conversatorio, la importancia de usar metodologías de análisis de ciclo de vida para potenciar la economía circular. Mi nombre es Ian Vázquez, soy actualmente el director de la Red Peruana de Ciclo de Vida y Ecología Industrial, PELCAN, grupo de investigación de la Universidad Católica en Lima. Y bueno, tengo el gusto de moderar hoy este conversatorio, en el cual tenemos 4 participantes de prestigio internacional. Y antes de proceder con su intervención, en primer lugar me gustaría agradecer a la Iniciativa Internacional del Clima, el proyecto financiado por el Ministerio Federal de Medio Ambiente de Alemania, a través del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, por el soporte a este tipo de actividades como la que estamos realizando el día de hoy. Asimismo, hoy para iniciar el evento contamos con la presencia de una autoridad, en este caso es la viceministra de Gestión Ambiental del Ministerio del Ambiente en Perú, Liz Araceli Linares Santos, que además es egresada en Derecho de nuestra Casa de Estudios, de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Y bueno, ella va a proceder a dar unas palabras de bienvenida y también pues a contarnos un poco cuál es la estrategia de economía circular del Ministerio en la actualidad, ¿no? Entonces, sin más rodeos, muchas gracias por su presencia, viceministra, y cuando quiera. Gracias. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes a todos y todas. Para mí un placer estar el día de hoy y gracias por la invitación también a este conversatorio, que además es el preámbulo para este taller, y para nosotros desde MINAM apostar por el trabajo con la academia, con la cooperación y por supuesto con el sector público. En temas vinculados al análisis del ciclo de vida representan una oportunidad valiosísima de generar conocimiento y con eso avanzar en el tránsito hacia la economía circular, ¿no? La economía circular, como saben, pues propone un modelo de... No sé si me escuchan. Sí, sí, perfectamente. Ahora sí. Ok, gracias. Bueno, la economía circular propone pues un modelo de desarrollo sostenible que permite atender las amenazas que tenemos ahora o el gran impacto que se está generando en nuestros ecosistemas. De hecho, sabemos pues que no solo tenemos un problema con el cambio climático, no solo tenemos un problema con la degradación de nuestra biodiversidad, tenemos problemas también de estrés hídrico, y todo eso por supuesto también pone en riesgo la disponibilidad de los recursos que necesitamos para poder mantener, ¿no?, nuestra forma de vida y la forma en que estamos llevando nuestros hábitos de consumo, pero también nuestras conductas, ¿no? Entonces, la economía circular está buscando ese cambio en ese paradigma que tenemos de este modelo económico convencional que le denominamos economía lineal, que busca básicamente pues extraer, producir, consumir y desechar, apostando también por un repensar, ¿no?, en la forma en la que estamos vinculándonos y relacionando nuestros recursos naturales, pero esto, claro, está sin dejar de lado esta apuesta que también tenemos como sociedad, que es el crecimiento económico, pero sostenido, ¿no? Y por eso es que reconociendo nuestra biodiversidad, reconociendo también la potencialidad que tenemos dentro de nuestro territorio como país megadiverso, es que el Perú desde el 2018 ya apostó por este tránsito hacia la economía circular, lo incorpora dentro de la Política Nacional de Competitividad y Productividad, reconociéndolo como parte de uno de los lineamientos del objetivo prioritario vinculado a sostenibilidad ambiental. En el 2019 lo reafirma, incorporándolo también en el Plan Nacional de Competitividad y Productividad, e incluso nos plantea, ¿no?, dos grandes herramientas que en ese momento le estamos impulsando fuertemente, que son los acuerdos de producción limpia, estos acuerdos voluntarios que los motiva, los lleva adelante las empresas, pero por otro lado también las hojas de ruta, en específico para 3 sectores: industria, agricultura y pesca y acuicultura.
Y debo decir, además, y comentarles que este año hemos aprobado la hoja de ruta de economía circular, de tránsito hacia la economía circular para el sector industria, donde estamos incorporando temas vinculados al consumo sostenible, al aprovechamiento de material de descarte, a la gestión de los residuos sólidos industriales, a la innovación y al financiamiento, todos ellos actividades que están buscando comprometer a entidades como, por supuesto, Produce, Aminam, ITP, INACAL, Innovate Perú, PENIPA. Entonces, es claro que esta herramienta también está ayudando no solo a identificar un objetivo común, sino también a las entidades que tienen ya un compromiso en ese sentido, ¿no? Hoy, en ese mismo camino, estamos trabajando con el sector, en este caso agricultura, viendo los temas de ganadería, de forestería, claro está, y por supuesto agricultura, y por otro lado también con el sector, en este caso ya con el Ministerio de la Producción, en temas de pesca y acuicultura, y esperamos también poder lograr contar con las hojas de ruta para ambos temas, ¿no? Y en este proceso debo también reconocer la importancia del involucramiento y la articulación, pero además del compromiso del sector privado, de los gremios empresariales, de las empresas mismas y por supuesto también de la academia, que están participando activamente en el diseño y la implementación de estos instrumentos, pero también en los espacios de coordinación, de conocimiento, en el intercambio de buenas prácticas. Realmente, gratamente hemos recibido y seguimos recibiendo iniciativas por parte de los privados que están reconociendo además y que están implementando prácticas generadas o vinculadas a la economía circular en sus propios procesos productivos, ¿no? Diseñando incluso sus propios procesos o sus propios productos y reconociendo además que eso les permite reducir costos. Hoy día en la mañana estuve en el lanzamiento de una campaña donde se está planteando, por ejemplo, el diseño de la caja donde se contiene agua, por ejemplo, ¿no? Incluyendo incluso, o planteando incluso una imagen, un diseño diferente, más motivador para el consumidor y además reconociendo el material reciclado. Entonces, es posible hacer esos cambios y ahí es donde nos toca como sector público, como academia, todos vinculados también a generar estos espacios que faciliten el conocimiento, que faciliten también la capacitación y el intercambio de buenas prácticas en economía circular. Y es por eso que no solo estamos en la articulación entre el MINAM, el PENUMA por supuesto, y la universidad, la PUC, mi alma mater, como bien se ha señalado, para poder trabajar el análisis de ciclo de vida en las cadenas de agricultura, de pesca y de construcción y demolición, que son en realidad los sectores que estamos identificando como prioritarios, ¿no? Con esta articulación lo que estamos además buscando es prever el desarrollo de capacidades sobre el pensamiento y la aplicación del ciclo de vida como una herramienta para diseñar, implementar y medir la efectividad de los modelos de economía circular. Y por lo tanto, la información y capacitaciones y datos que vayan a salir de estos espacios serán el insumo relevante para poder identificar el potencial en la promoción de la circularidad y con esa vía también promover y fomentar los cambios en normativas si fuera necesario o en la inclusión de modelos de economía circular en las empresas o en los emprendimientos. Si bien la economía circular en principio ocurre dentro de las empresas, son las entidades públicas, los funcionarios, los servidores, los que estamos encargados también de generar ese entorno habilitante para que estos modelos puedan surgir, se puedan motivar, ¿no? Entonces, la identificación de ajustes, como mencionaba, en la normatividad existente, la innovación en esquemas voluntarios, las plataformas de información que permitan el intercambio de oferta y demanda de materiales o para la circularidad de materiales, guías, reglamentos, son esa oportunidad, de esas estrategias que debemos implementar y por eso estos espacios que nos van a permitir generar conocimiento y con ello también generar reflexiones con nuestros administrados, pero también reflexiones internas respecto de nuestros propios hábitos de conducta o nuestros propios hábitos de consumo. Entonces, agradezco este espacio, creo que va a ser una oportunidad valiosísima para poder contar con mayor información y ponerlo en práctica luego en esa implementación de política pública que se ha planteado el Perú en el tránsito hacia la economía circular. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, viceministra, por sus palabras, por su intervención. Y bueno, queda claro que el Perú en los últimos 2-3 años ha estado llevando a cabo una labor bastante importante a nivel legislativo y de política pública por establecer unos cimientos a través de los cuales la economía del país pueden hacer una transición hacia un modelo productivo nuevo, reinventado, que es la economía circular, ¿no? Ahora, otra cosa que queda evidente también es que para que esto sea posible es vital que haya una cadena de transmisión importante entre el sector público y el sector privado, ¿no? Y de ahí que los acuerdos de producción limpia o las hojas de ruta de economía circular sean críticas para el desarrollo de estas políticas de economía circular, ¿no? Ahora, lo que considero que es interesante y lo que de alguna manera nos trae a todos aquí juntos en el día de hoy es que si bien toda esta columna vertebral es de vital importancia para que se puedan desarrollar dichas políticas, también es importante que desde la academia contribuyamos a este proceso a través de la generación de métricas para cuantificar una serie de indicadores que van a nutrir a este concepto de economía circular. Uno de ellos es el análisis de ciclo de vida, del cual estaremos hablando a lo largo del día de hoy. Y para eso tengo el gusto de tener presentes a 4 investigadores de prestigio internacional que voy a proceder a presentar en estos momentos. En primer lugar, tenemos a la profesora Diana Ita Nai, que es magíster en Ecología Industrial por la Universidad de Leiden. Ella es profesora en la Pontificia Universidad Católica del Perú, en el Departamento de Ingeniería. Y bueno, en los últimos años ha estado muy activa trabajando en todo lo que viene siendo el perfil ambiental de la producción de plásticos, bioplásticos y más recientemente con la generación de métricas sobre cómo desarrollar indicadores para medir el impacto que generan los residuos plásticos en los océanos. Muchas gracias por tu participación en el día de hoy. Gracias, Diana. En segundo lugar, me gustaría presentar al doctor Ramzi Kehat. También es profesor principal, en este caso, en el Departamento de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica del Perú. El profesor Kehat es doctor en Ingeniería Civil y Ambiental por la Universidad Estatal de Arizona. Y bueno, tiene una larga experiencia tanto en el extranjero como en el Perú, trabajando en todo tipo de métricas de gestión ambiental, incluidos el análisis de ciclo de vida, la ecología industrial o la economía circular. En ambos casos, Diana y Ramzi son miembros de la Red Peruana de Ciclo de Vida y Ecología Industrial, que bueno, somos una de las organizaciones que está organizando hoy este evento. En tercer lugar, tenemos a Rubén Aldaco, doctor por la Universidad de Cantabria en España. El doctor Aldaco es actualmente profesor titular del Departamento de Ingeniería Química de dicha universidad. También actualmente es el presidente de la red temática de ciclo de vida en España. Entonces, bienvenido Rubén, muchas gracias por tenerte aquí hoy con nosotros. Y por último, en cuarto lugar, tenemos al magíster Ignacio Sánchez. Ignacio Sánchez es el representante el día de hoy del Programa Nacional de las Naciones Unidas para el Medio... Perdón, Programa Nacional no, Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Ignacio es un experto en... todo este tipo de herramientas también desde una perspectiva de política pública, viene trabajando durante los últimos años en potenciar y apoyar el desarrollo de métricas de ciclo de vida, economía circular y también de ecoetiquetado en toda la región Latinoamérica-Caribe.
Y bueno, muchísimas gracias también a ti, Ignacio, por tenerte hoy aquí con nosotros. Entonces, bueno, después de esta pequeña presentación, vamos a proceder con el inicio de este conversatorio, para el cual vamos a tener una serie de rondas de preguntas donde los 4 participantes pues, van a estar respondiendo a dichas preguntas, interactuando, y posteriormente podremos tener una sesión de preguntas y respuestas donde el público, bastante numeroso, muchas gracias por vuestra participación el día de hoy, pues podrá interactuar con los ponentes. Bien, muchas gracias. Pues en primer lugar me gustaría comenzar con la profesora Ita, con una pregunta muy sencilla y muy directa para empezar ya un poco a catar el tema de hoy. Entonces, me gustaría que nos pudieses comentar a grandes rasgos cuáles considera que son los beneficios que nos aporta la economía circular en el contexto actual que estamos viviendo. Gracias, Ian. ¿Se me escucha bien? Sí, ¿no? Bueno, empecemos pensando un poco sobre la economía circular, ¿no? Entonces, la idea de la economía circular no es únicamente cerrar un ciclo y nada más, no es únicamente que todos nuestros residuos de un proceso productivo pasen a ser las entradas de otro proceso, sino también hay que tener un poco en cuenta todo lo que sucede a lo largo de la vida de ese producto, ¿no? Entonces, una de las ideas de utilizar la herramienta de análisis de ciclo de vida en la economía circular es, por ejemplo, evitar de que algún cambio que nosotros podríamos considerar como beneficioso, que elimine ciertos impactos ambientales de nuestro proceso productivo, no simplemente mueva estos impactos ambientales a otra parte del proceso que no estemos considerando nosotros, lo que se conoce como burden shifting o traspaso de cargas, ¿no? A otros tipos de proceso. Otro punto importante también es que el análisis de ciclo de vida va a permitir que cuando analicemos un producto, un servicio que querramos incluirlo en todo este pensamiento de economía circular, podamos tener en cuenta en qué etapa de este producto, de este servicio, es donde se producen los impactos ambientales más significativos y que podría ser el punto donde deberíamos también poner más esfuerzo, ¿no? Además de ello, el análisis de ciclo de vida permite hacer cambios en nuestro proceso, como por ejemplo, facilitar el desamblaje de un producto, si es que es eso lo que nos está causando impactos ambientales, o extender el tiempo de vida del producto, o ver qué materiales podríamos reemplazar con materiales más renovables sin, como dije al inicio, alterar o generar impactos ambientales en otro punto, ¿no? Como por ejemplo cuando utilizamos cierto tipo de energías que se pueden considerar renovables, como por ejemplo la energía de base biológica, biocombustibles, podríamos creer que los biocombustibles nos están dando un beneficio que podría estar generando un impacto en otra parte de la cadena, ¿no? Dependiendo también de qué biocombustible estamos utilizando. Entonces, a grandes rasgos, lo que nos permite el análisis de ciclo de vida es poder identificar cuál es la mejor estrategia de la economía circular que podríamos aplicar a nuestro negocio o al producto o al servicio que estamos analizando. Muchas gracias, Diana. Muchas gracias por hacer ya este primer enlace entre la economía circular y el análisis de ciclo de vida. Y apoyándome un poco en tu reflexión, ¿no? en la que queda claro que el análisis de ciclo de vida es una herramienta holística que nos permite ver la complejidad de las cadenas de suministro, me gustaría preguntarle al profesor Cajat por qué considera y a través de qué mecanismos considera que la herramienta de análisis de ciclo de vida puede apoyar en la toma de decisiones siempre relacionados con la economía circular. Buenas tardes a todos. Gracias, Ian, por la pregunta e invitación. Quiero complementar un poco lo dicho por mi colega Diana. Considero que las decisiones tomadas en el ámbito de economía circular, que no incluyan la herramienta del análisis de ciclo de vida para analizar los impactos ambientales de una manera sistemática, y como resultado de las estrategias a favor de esta
economía circular son decisiones tomadas con limitada información y tal vez con una buena intención, pero esto podría ocultar algunos impactos ambientales futuros producto de la aplicación de la economía circular. Claramente, si esto sucede, le quitaría mérito a uno de los objetivos detrás de la economía circular, que está vinculado con ese desacoplamiento entre el crecimiento y la extracción de recursos naturales. Algunos artículos científicos señalan que no todas las estrategias de economía circular van de la mano de una disminución de impactos ambientales. Evidentemente, estos documentos también hablan de una transición y de una evolución a través del tiempo de estas estrategias. Por eso es siempre importante seguir con este análisis holístico y continuo de esas estrategias vinculadas con la economía circular. En resumen, queda claro que la economía circular tiene como objetivo mantener los componentes y materiales de los productos en su máxima utilidad y valor en todo momento. Es el objetivo principal, diría yo, de la economía circular. Pero es vital que estas estrategias de economía circular también estén acopladas con una mitigación de impactos ambientales. Y por ende, esta herramienta valiosa del análisis de ciclo de vida puede apoyar y guiar finalmente esta decisión. Gracias. Muchas gracias, Ramzi, por tu comentario. Entonces, bueno, basándome en tu último comentario, ¿no?, de la importancia del análisis del ciclo de vida a la hora de apoyar estrategias de economía circular, me gustaría preguntarle a Ignacio sobre las iniciativas que está llevando a cabo el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente en materia de economía circular, que incluyan precisamente el uso de estas herramientas de pensamiento de ciclo de vida. Muchísimas gracias, Ian, y también muchísimas gracias a la viceministra y al MINAM por apoyar esta actividad. Y bueno, desde el PENUMA venimos ya desde hace años trabajando ya desde esos acuerdos de producción más limpia, luego se continuó trabajando con toda la Agenda 2030 en todo lo relacionado con consumo y producción sostenible, y ahora cada vez más hay una demanda y un interés en la economía circular, y quiero hacer esta mención porque al final todo es como una conexión entre estos acuerdos de producción más limpia, consumo y producción sostenible y economía circular que es bien importante, ¿no? Para nosotros, cuando hablamos de circularidad desde el PENUMA, vemos la economía circular no como el fin único, sino como una herramienta más, la circularidad, para poder conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible, en el caso de el consumo y la producción sostenible, ¿no? Vemos que los modelos de circularidad nos pueden ayudar para conseguir este desarrollo sostenible. Y en ese sentido apoyamos actividades concretas. Solo por poner algunos ejemplos y no extenderme mucho, trabajamos en sectores importantes como puede ser el de los plásticos, por ejemplo en colaboración con la Fundación Helen MacArthur, en la que se desarrolló todo el compromiso global para la nueva economía del plástico, que justamente se enfoca en introducir los principios de la economía circular en la industria del plástico, y cómo podemos ir promocionando esos principios en los distintos actores, ya sean gobiernos, ya sean tanto gobiernos nacionales como gobiernos locales, también sean instituciones privadas y otras entes de la sociedad civil. Entonces venimos promocionando este pacto global de la industria del plástico. Incluso hemos ido un paso más allá y se ha hecho un
compromiso del plástico en la industria del turismo. Justamente muy relevante ahora con todo el tema del COVID, en el que se ha visto que los plásticos de un solo uso han vuelto a repuntar por razones sanitarias, pero esto también se ha visto afectado, por ejemplo, en zonas turísticas y zonas recreativas en las que también se ha aumentado ese uso. Y por tanto, este tipo de compromisos por parte del sector turístico también creemos que van a ayudar en el caso específico de los plásticos, a reducirlo. En otros sectores lo que se viene impulsando también es el trabajo justamente para generar estos datos de los que hablaba Ramsey y Diana, que tienen que apoyar la toma de decisiones. En sectores específicos como la industria textil o los electrónicos, se viene trabajando justamente en el generar información científica que apoye justamente cuáles son los mejores modelos o las mejores estrategias para empezar a cerrar estos ciclos de las cadenas de valor. Y por último, quería destacar también, a nivel regional, estamos muy orgullosos de estar apoyando la consolidación de la coalición regional para la economía circular, en la que estamos también muy contentos de poder contar con la viceministra Linares como punto focal del Perú para la coalición, y en la que esto es un marco más general, pero en el que vamos a ir apoyando también a los países a esa transición a la economía circular, y justamente hay actividades previstas enfocadas justamente en la generación de investigación y datos en análisis de ciclo de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio, por tu intervención, muy amable por estar hoy aquí con nosotros. Entonces, de alguna manera queda claro, ¿no?, que hay una hoja de ruta que trasciende las fronteras del Perú, ¿no?, y que se está articulando un poco en toda Latinoamérica y Caribe, ¿no?, pues para desarrollar diferentes políticas transnacionales que puedan apoyar a la economía circular a través de esta coalición regional. Pero ahora me gustaría entender, Rubén, un poco volviendo a esa perspectiva de ciclo de vida que comentábamos antes, cómo se entrelazan todos estos conceptos de economía circular con una visión un poco más tradicional del análisis de ciclo de vida que se venía haciendo en los últimos años, donde se utilizaba para la toma de decisiones ambientales, por ejemplo, relacionadas con el ecodiseño, ¿no? Y cómo eso de alguna manera se podría vincular con la economía. Sí, Rubén, tienes el micrófono apagado. Decía que buenas tardes desde España y buenos días quienes estáis al otro lado. Un saludo a todos y muchísimas gracias por la invitación a este conversatorio, a Ian, a la red. Repito lo que suelo repetir habitualmente, que es un placer estar con todos ustedes y que es como estar en casa. En relación a la pregunta que me hacías, vamos a pensar que pasar del paradigma de una economía lineal a una economía circular ha tenido esfuerzos por avanzar, ¿no?, en eso que hablábamos de desarrollo sostenible, y por alguna razón todo lo que se había hecho hasta ahora no ha funcionado. Fundamentalmente yo diría que es por tres razones, o se suele decir que es por tres razones. La primera es que se sigue poniendo el énfasis fundamentalmente en el crecimiento y no en el desarrollo. Ese es el primer concepto que tendríamos que tener en cuenta. Hay que cambiar el concepto de crecimiento por el concepto de desarrollo. Y esto tiene que ver mucho con la parte económica que hacías referencia. El otro factor importante es que la población sigue aumentando y por lo tanto no hay recursos suficientes. Y aunque mejoremos nuestra eficiencia, no es suficiente.
Y el tercero es la entrada en el tablero de juego de las economías emergentes, que supone una mayor necesidad de recursos y, por lo tanto, un mayor impacto ambiental. Por lo tanto, todo lo que habíamos hecho hasta ahora no funcionaba. En relación a esta parte que hablábamos, que me preguntabas de cómo se relaciona con las, digamos, con las herramientas que se utilizaban habitualmente de análisis de ciclo de vida y la utilización en aplicaciones distintas, pues como podría ser el ecodiseño o otro tipo de aplicaciones. Desde el punto de vista económico, lo que tenemos que tener en cuenta es que una premisa importante, y esa hay que tenerla muy presente en todos los sistemas productivos. Cada vez que baja el impacto ambiental de cualquier sistema, ya sea un producto, proceso, servicio, etcétera, aumenta su competitividad. Y al aumentar esa competitividad, lo hace porque las ineficiencias ambientales al final son ineficiencias materiales, es decir, son ineficiencias económicas al fin y al cabo. Una CV, en realidad, más o menos, sin profundizar, lo que sabemos es que es un conjunto de entradas y de salidas de materia y energía. Y de alguna manera, todas entradas y energías, esa eficiencia está relacionada con la actividad económica. Las entradas y los recursos y las salidas son contaminantes y así, por lo tanto, el ACV nos indica si es mejor, por ejemplo, rehabilitar un edificio o construir uno nuevo, o si es mejor amortizar ambientalmente una instalación o producto o comprar o fabricar otro, ¿no? Entonces, ¿cómo sucedería entonces ese ACV en ese concepto de la economía circular? Que es la pregunta. Yo estoy muy de acuerdo con la intervención del profesor Cajat en el sentido que difícilmente en un entorno y en una política de economía circular podemos estar, no sé si seguros o no podemos estar lo suficientemente comprometidos con la decisión, con la toma de decisiones sin un enfoque de ciclo de vida. Porque en la mayoría de las ocasiones nos van a dejar algunos aspectos fuera si no aplicamos ese conocimiento holístico, esa implicación holística. Por lo tanto, es fundamental. O sea, básicamente, resumiendo, es fundamental en la toma de decisiones en todo aquello que tiene que ver con la economía circular, el planteamiento, el enfoque holístico para que no se nos quede nada fuera. Y lo segundo tiene absolutamente que ver con toda la parte, los conceptos económicos en el sentido en el que comentaba anteriormente, mediante, digamos que la cadena sería ACV para economía circular para desarrollo económico. Y hablo de desarrollo económico, no de crecimiento. No es necesario crecer, sino que lo que es necesario es el desarrollo. Muchísimas gracias, Rubén. Es siempre un honor tenerte presente en nuestros eventos en Perú y esperamos que pronto estés también con nosotros físicamente. Bueno, me voy a quedar con la primera parte de tu intervención de momento. Creo que has comentado cosas muy interesantes también en la segunda parte, pero me quedo con la importancia de fomentar el desarrollo y no el crecimiento, sobre todo en las economías emergentes, ¿no? Que son las que están ampliando sus clases medias y las que le están generando en estos últimos años un mayor estrés al planeta por encima del que ya teníamos previamente, ¿no? Entonces, un poco ligado con esta idea, quisiera que la profesora Ita nos pudiese explicar un poco de algunos casos de éxito, ¿no? Donde se haya aplicado la economía circular, quizá preferentemente a través de métricas de análisis de ciclo de vida, en nuestra región, ¿no? En Latinoamérica, Caribe, y si consideras que esos casos de éxito han contribuido precisamente a fomentar ese desarrollo del que hablaba Rubén y no tanto esa concepción un poco más antigua de crecimiento económico. Muchas gracias. Gracias, Ian. Bueno, creo que un ejemplo que tal vez no es de nuestra región, pero que es uno de los más utilizados y uno de los más estudiados, donde hay la mayor cantidad de artículos científicos al respecto, de análisis de ciclo de vida, donde evalúan la cantidad de energía que se ha logrado
salvar la cantidad de residuos, las mejoras, la cantidad de empleos, etcétera, es Kalundborg en Dinamarca, que es una ciudad que está cerca de la capital, que es prácticamente una ciudad industrial, que ha conseguido convertirse en un parque ecológico a nivel regional, ¿no? Entonces, creo que a la magnitud que ha logrado Kalundborg, que es un ejemplo de la economía circular, creo que no hay uno en nuestra región, pero me parece que si es que quieren tener una referencia de hasta qué punto se podría llegar con algo así como la economía circular, es Kalundborg. Y es una empresa que lo que ha hecho es ordenar una serie de diferentes empresas productoras, asimilando lo que es una cadena alimenticia, ¿no? Donde se empieza con las empresas que son las productoras, luego las consumidoras primarias, las consumidoras secundarias, casi siguiendo lo que es una cadena alimenticia en la naturaleza, y con eso poder cerrar los ciclos entre estas mismas empresas, ¿no? Entonces me parece que ese es un ejemplo bastante interesante. De ahí, ejemplos de economía circular en Perú. Hay uno que ha empezado, que a mí me gusta bastante, que es Simba, Sin Basura, que es una compañía, es un pequeño startup, bastante pequeño, no es una empresa grande, que lo que hace es que se ha conectado con varios restaurantes por ahora, pues es una empresa que está buscando crecer, se ha conectado con varios restaurantes y recolecta todos los residuos orgánicos de estos restaurantes y los está convirtiendo en insumos alimenticios para las granjas de cerdo en el país, en Lima, por ahora. Y me parece bastante interesante porque es una empresa que parte de una idea bastante sencilla de qué hago con este residuo que viene de los restaurantes, que es nutritivo, que simplemente se termina eliminando en un relleno sanitario, en el mejor de los casos, cómo lo convierto en un producto, ¿no? Entonces, Simba es una empresa que también creo que tiene bastante potencial, y que está llevando, está intentando cerrar un poco este ciclo biológico en este caso, ¿no? El ciclo biológico utilizando estos residuos que vienen de los restaurantes, ¿no? La idea que tiene Simba en el fondo, hasta donde yo tengo entendido, es crecer como una cadena que haga este tipo de trabajo de recolección. No únicamente lo que están haciendo ellos no es generar compost, sino generar alimentos que entran como insumo dentro de la cadena productiva de la producción de cerdo, ¿no? Otra empresa peruana que también tiene muchos años trabajando en economía circular es Silsa. No sé si la han escuchado, que es una empresa que se dedica al refinamiento, a la colección y al refinamiento de los aceites utilizados en la industria automotriz, y genera con eso aceites que se pueden vender y que tienen la misma capacidad que un aceite nuevo, ¿no? Entonces utiliza aceites ya utilizados, los refina y los vuelve a vender. Entonces creo que estas, algo que sí es importante, que cuando hablamos de economía circular no debemos basarnos únicamente en un productor con una solución, sino tenemos que pensar en una cadena de productores con una cadena de soluciones para que el impacto sea aún mayor, ¿no? Únicamente estos pequeños casos que estoy mencionando, a excepción del Kalundborg, son soluciones que por ahora están aisladas, que tienen que todavía tenemos que empezar a crecer en este número de soluciones en el país, y Kalundborg es, digamos, el objetivo a alcanzar en un futuro, ¿no? Gracias. Muchísimas gracias, Diana. Bueno, pues nos queda claro que ya empiezan a burbujear estas pequeñas iniciativas a lo largo y ancho del Perú, ¿no? Y bueno, sin duda una creciente articulación, ¿no?, entre sector público y privado, seguramente pues lo que haga es potenciar estas iniciativas y cada vez las veamos más a menudo, tanto dentro como fuera del país, ¿no? Bueno, yo quisiera ahora retomar un poco la segunda idea alrededor del comentario de Rubén hace unos minutos, en el cual generaba una linealidad entre el análisis de ciclo de vida, la economía circular y el desarrollo económico, ¿no? Como que se iban nutriendo uno al otro, ¿no? Entonces, y esta pregunta iría dirigida al profesor Cajat. Quisiera entender si realmente el análisis de ciclo de vida puede bailar solo como una herramienta de apoyo a la economía circular, o si
la toma decisional que hay detrás de la economía circular necesita de otras métricas, metodologías que acompañen a este pensamiento de ciclo de vida. Muchas gracias. Muchas gracias, Ian. Sin duda, digamos, al igual de la respuesta anterior en donde hablábamos de la importancia de involucrar la dimensión ambiental en el análisis de las estrategias vinculadas con economía circular, las otras dimensiones también deben ser analizadas, no solo para garantizar el éxito, sino para evitar problemas que podrían generarse producto de una iniciativa que tiene el corazón, digamos, puesto en el lado correcto. Al que me refiero es que, si bien todos estamos impulsando economía circular por obvias razones que están relacionadas a los recursos que pronto, digamos, no tendríamos, en un futuro no tendríamos, y también el garantizar un uso prolongado de esos recursos que hemos extraído, estas materias vírgenes que hemos extraído, ya sea con, por ejemplo, reutilización, remanufactura, reciclaje. Creo yo, es muy importante tener siempre en cuenta que cualquier perturbación que hagamos en el sistema, y esta estrategia sería una perturbación positiva o negativa, pero es una perturbación, podría traer consecuencias no esperadas. Entonces, nosotros, digamos, como académicos en este mundo de ecología industrial, sabemos claramente que debemos analizar el sistema que estamos afectando, positivo o negativamente, porque uno no sabe qué podría traernos, digamos, como consecuencias no esperadas las vinculadas con estas estrategias. Entonces, por ejemplo, si ustedes me hablan de mejorar la economía circular en el sector de residuos sólidos municipales, y de alguna manera me dicen que esa estrategia va solo a depender del sector formal, yo les diría, es algo que a mí, en lo personal, como académico, no me parece razonable, porque estás obviando fuertemente, digamos, un sector informal sumamente importante en este sector, un sector que evidentemente tiene un sentido en esta cadena inversa de suministro, un sector que tiene necesidades económicas y sociales, un sector que hace un trabajo digno y que de alguna manera hace de que sus hijos o los hijos de estos recicladores, cartoneros o pepenadores tengan un futuro mejor, y es lo que se ha visto en Perú, en México y en otras partes del mundo. Entonces, a lo que voy es que, así como el análisis de ciclo de vida es una herramienta fundamental para poder garantizar una mitigación de impactos ambientales producto de estas estrategias de economía circular, debemos utilizar otras herramientas que nos ayuden a, por lo menos, explorar consecuencias que podrían ver en las otras dimensiones, como por ejemplo la dimensión social, cultural, económica, entre otros. Entonces, podemos usar, por ejemplo, Agent-Based Modeling como una herramienta idónea para entender un poco el sistema en el cual estamos hablando, o herramientas simples como el Multi-Criteria Decision Analysis, que nos ayudan a entender y tomar decisiones en base no solo a un criterio ambiental o un criterio de recursos, sino un criterio que se amplíe considerando estas dimensiones antes mencionadas. Eso sería todo bien. Muchas gracias, Ramsey. Muchas gracias por tu intervención. Bueno, voy a rescatar un poco lo que viene siendo el ejemplo que mencionaste, ¿no? Que residuos sólidos urbanos.
que suele tener un manejo con una alta participación del sector público, ¿no? Para formularle a Ignacio la siguiente pregunta. Entonces, bajo tu criterio, ¿cuáles serían los principales retos que consideras que deben ser abordados a la hora de incorporar no solo el pensamiento de ciclo de vida, pero también todas estas métricas a las que se refirió el profesor Cajat en el diseño de las políticas públicas? Gracias, Ian. Pues, bueno, yo creo que uno de los retos, y en ello estamos trabajando también a nivel regional, es un reto de capacidades. Históricamente, todo lo que es la metodología de análisis de ciclo de vida ha estado muy enmarcada en el ámbito académico. Los que venimos de la parte ambiental, de trabajar en la parte ambiental, y hemos hecho parte de análisis de ciclo de vida, sabemos que tiene toda una metodología que no tiene por qué ser conocida o utilizada en gran medida por los tomadores de decisiones e incluso personal técnico de los ministerios o de las instituciones públicas. Y este es un reto por el cual, bueno, venimos trabajando tanto instituciones de Naciones Unidas como también la propia academia, que también yo creo que en los últimos años también se ha abierto, si me lo permitís los colegas profesores, se ha abierto cada vez más a este ámbito que no sea tan académico, sino ir incorporando cada vez más a la empresa, a las entidades públicas, ¿no? Y creo que hay que hacer ese trabajo para sobrepasar ese reto de que los tomadores de decisiones puedan entender, si bien no van a ser los que hagan un análisis de ciclo, un estudio de análisis de ciclo de vida, pero que puedan interpretarlo, puedan comprenderlo, incluso poder empezar a manejar las herramientas. De ahí, por ejemplo, y aprovecho para hacer un poco de publicidad, pero bueno, a través de este conversatorio también es parte del proyecto Avanzando y Midiendo el Consumo y Producción Sostenible, que venimos implementando con el MINAM y con la Universidad la PUC, que justamente está generando ese tipo de capacidades y están haciendo una serie de talleres de capacitación tanto para representantes de las entidades públicas y privadas en el manejo de estas herramientas de análisis de ciclo de vida. Por tanto, ese es un reto. Otro reto que también veo importante es la temporalidad de las decisiones que se toman en la vida pública. Cuando hacemos un estudio de análisis de ciclo de vida, claro, estamos abriendo toda una cadena de valor, desde la extracción de los materiales hasta la disposición final. Y eso muchas veces es un ciclo que dura tiempo y en el que a nivel de las entidades públicas normalmente no se tiene ni tanto tiempo para incidir a lo largo de toda la cadena de valor, porque la política pública muchas veces debe presentar resultados rápidos y eso siempre es un reto. Y luego también hay un problema que no solo es de las entidades públicas, sino a nivel internacional, nosotros también lo vemos, que es el trabajo en silos, que es una de las cosas que yo creo que la economía circular también intenta romper, ¿no? Pero tenemos departamentos de cambio climático, tenemos departamentos de eficiencia de recursos, tenemos departamentos de biodiversidad que tristemente no siempre se hablan, no siempre conocen lo que está haciendo un departamento con otro. Entonces eso también implica un reto, el poder introducir esta análisis de ciclo de vida. Es un reto cuando a lo mejor yo, como tomador de decisiones, tanto de una entidad pública, privada o de una entidad internacional, solo estoy enfocando mi trabajo a la minimización de recursos o la minimización de residuos urbanos sólidos, por ejemplo. Entonces hay que romper ese tipo de barreras. Y el último reto que quería destacar también son la falta de datos. Creo que también ha ido creciendo y creo que en la región de América Latina también en la última década ha habido cada vez más desarrollo de datos de análisis de ciclo de vida que se están utilizando, que cada vez se están poniendo a disposición más del sector público y privado,
pero creo que se debe seguir trabajando mucho más. Si queremos, como bien decían tanto Ramsi, Diana como Rubén, poder tomar ese tipo de decisiones de economía circular basadas en datos científicos, tenemos que cada vez generar más datos de la región, incluso ya aterrizándolo al Perú, desarrollar más datos a nivel nacional, ¿no? No que tengamos que consultar un estudio de análisis de ciclo de vida desarrollado en Francia sobre el cemento, por poner un ejemplo, y no poder tener datos específicos de la cadena de valor del cemento en Perú. Y aquí, si me permiten también, vuelvo a hacer otro paréntesis de publicidad, también con este proyecto, y seguro que, bueno, Ramsi y Ian tenían en mente nombrarlo, pero a través del proyecto Advanced CP se ha venido desarrollando la base de datos nacional del Perú, Perú LCA, que creemos que es un ejemplo y que bueno, estamos ya viendo lo que está poniendo al Perú a la cabeza a nivel regional en cuanto a una estructura o una plataforma de datos que puedan ser aplicados. Entonces, bueno, invitarles también a que conozcan más sobre Perú LCA. Estoy seguro que en los talleres que va a generar ahora la PUC en las próximas semanas se va a hablar mucho de esto, pero invitarles a entrarlo en una plataforma pública con acceso a inventarios de análisis de ciclo de vida en distintos sectores y que, bueno, la idea es que siga creciendo y ahí está la Red Peruana de Ciclo de Vida, está el Ministerio también apoyando y desde luego nosotros desde el PENUMA también seguiremos apoyando en el impulso de este tipo de herramientas. Gracias. Muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, como veis, me tomé la licencia de compartir la página web de Perú LCA mientras hablaba Ignacio de ella, ¿no? Entonces, bueno, que sepan que es una página web de uso abierto y plenamente accesible al ciudadano y que, bueno, pretende ser ese pequeño granito de arena para que el pensamiento de ciclo de vida esté más cercano al ciudadano, esté más cercano al sector privado y esté más cercano al sector público en el Perú, ¿no? Y creo que esto es algo importante, ¿no? Creo que el orden, ¿no? de intervenciones. Primero, el profesor Cajat pues, mencionó ahí una serie de métricas, además del análisis de ciclo de vida, que se venían utilizando de manera habitual para complementar los estudios de economía circular, ¿no? Y bueno, muchas veces quizá haciendo un poco de autocrítica, ¿no? Yo también como miembro del mundo académico, quizá pues quien nos escuche del sector privado pues pueda estar un poco intimidado por grandes nombres de metodologías que suenan complejas, etcétera, ¿no? Entonces, esto me gustaría ligarlo con el mundo post-pandémico, ¿no? En el que estamos viviendo estos meses, ¿no? Que bueno, desgraciadamente ha afectado económicamente, bueno, de muchas otras maneras, ¿no? Pero económicamente ha afectado mucho a nuestro país y también al país invitado el día de hoy, que es España, ¿no? Han sido dos de los países más afectados, ¿no? Entonces, yo imagino que las personas del sector privado se estarán haciendo la pregunta, bueno, ¿cuál es el incentivo o cuál es la garantía que me están dando las entidades públicas de que este desarrollo sostenible hacia la economía circular es la garantía de que yo me pueda recuperar antes de este golpe, ¿no? Y no volver a una concepción quizá más tradicional de retomar viejas políticas pues, para intentar recuperar económicamente lo antes posible este golpe, ¿no? Entonces, en ese sentido, Rubén, me gustaría un poco que nos ilustrases con este tema, explicándonos un poco cuáles son los beneficios en el contexto empresarial de la economía circular, ¿no? O sea, cómo abogar porque el empresario, sobre todo creo que en pequeñas y medianas empresas, ¿no? Se sienta estimulado por esta nueva noción de cómo se debería desarrollar la economía y no se vea forzado a replicar quizás estrategias antiguas, ¿no? Y ligado a eso también te pediría que menciones un poco cómo entraría el análisis del ciclo de vida dentro de este contexto.
Sí, a ver, son muchas cosas y te agradezco la pregunta. Es uno de mis temas favoritos que están ligados un poco con todo lo que estabais hablando antes. Antes de nada, me gustaría decir que creo que es fundamental dentro del mundo del análisis de ciclo de vida, del ACV, superar la barrera académica, como decía antes Ignacio y decía Ramsey. Yo creo que académicamente está superado. Yo procedo de la ingeniería química, ¿no? Y justamente en la ingeniería química, en los fenómenos de transporte, cuando ya se han desarrollado todas las ecuaciones, todos los modelos de transporte, etcétera, hay poca innovación en ese sentido. La innovación que hay dentro de la ingeniería química es la aplicación de esos fenómenos de transporte, de esos fenómenos físico-químicos a procesos y a mejoras de lo existente. Creo que en el ACV debemos dar ya ese paso definitivo. Ya se acabó la parte más teórica o más, y debemos dar la fuerza necesaria para trasladar todo este conocimiento que hemos desarrollado durante años académicos, etcétera, etcétera, y facilitar la toma de decisiones, tanto facilitarlas a las empresas como a los tomadores de decisiones. Fundamentalmente son las dos vías. Esto, si visto de alguna manera, también tiene relación por la parte de la economía circular. Me preguntas qué importancia puede tener ahora, primero, por ejemplo, en lo que te refieres a la etapa post-COVID. Es un ejemplo, vamos a poner un ejemplo muy práctico que hay ahora en Europa, ¿no? Con todas estas ayudas que se han aprobado a la era post-COVID. El impulso yo entiendo que es un impulso sincero y de hecho es así, porque están vinculadas todas estas ayudas económicas. Por ejemplo, España recibirá en torno a los 140.000 millones de euros, la mitad aproximadamente a fondo perdido y la otra mitad mientras ayudas, etc. Están absolutamente vinculados a una transición ecológica. Todas esas ayudas que recibirán empresas, que recibirán organismos públicos, que recibirán municipalidades, ayuntamientos, regiones, etcétera, todas ellas van a tener que tener esa componente de transición ecológica de alguna manera. Es justamente cambiar el modelo. Tenemos que salir de esta crisis COVID con un nuevo modelo que, vuelvo a insistir otra vez en lo mismo, no basado en el crecimiento, sino basado en el desarrollo. Es absolutamente primordial. Es una oportunidad, en realidad, la que se nos ofrece ahora y Europa apuesta por ella. Ahora va a haber una enorme competencia por ver quién es el más innovador desde el punto de vista ecológico, desde el punto de vista creativo en cuanto a criterios ambientales y que además que combinen la parte económica y la parte social. ¿Y eso en qué se basa? Pues fundamentalmente en la economía circular. La economía circular es justamente esos tres componentes. Yo lo definiría como el aterrizaje de ese concepto que últimamente que tenemos durante años metido en nuestra cabeza y que de tan usado al final se ha acabado desgastando, que es el de desarrollo sostenible, porque ya todo es sostenible. La economía circular es el aterrizaje de ese desarrollo sostenible, es lo que nos va a permitir justamente alinear esos tres componentes, la componente ambiental, la componente social y la componente económica. Desde el punto de vista de las empresas, en el concepto de economía circular yo no creo que esté separado empresa de administración o de organismos públicos. Están absolutamente ligados. La economía circular básicamente consiste, por un lado, son dos componentes, yo creo que lo que son necesarios. El primero de ellos es impulsar la oferta y, por otro lado, crear la demanda de economía circular. Los organismos públicos, las administraciones públicas, lo que tienen que hacer es impulsar esa oferta. ¿Cómo? Pues por muchos mecanismos. Pues, voy a barrer para casa, Ignacio da publicidad, pues yo barro también para casa. Fomentando proyectos de I+D+I. Creo que es fundamental impulsar la I+D+I, impulsar proyectos de demostración. Todo eso son ofertas. Ayudas también a nuevos modelos de negocio. Devoluciones fiscales, subvenciones. Esto a veces está un poco denostado y a veces está un poco criticado, el que entonces basta ya de subvencionar, de ayudar, etcétera, pero hay que dar el paso. Y el primer paso es eso. Con esos primeros pasos aumenta la competitividad y al aumentar la competitividad todo el mundo va a querer entrar en ese juego. Y por otro lado, también crear demanda. Los organismos públicos también son los que deben crear demanda de esas necesidades de economía circular. Por ejemplo, se me ocurre, mediante mecanismos de compra verde. Otra forma, mediante
las clásicas tasas de vertido, al fin y al cabo, no dejaban de ser lo que ahora se requiere de economía circular, justamente en la parte de la gestión de residuos que comentaba Ramsey. Hay que fomentar en esa pirámide invertida de gestión de residuos, es ahondar otra vez. Podemos traducir perfectamente esa pirámide invertida de estrategias de gestión de residuos a la economía circular, porque las estrategias son las mismas y las prioridades son exactamente las mismas. Es decir, para resumir, tiene que existir una relación directa entre el impulso de la demanda y la creación de la demanda. ¿Qué relación guarda el ACV con ello? Absolutamente todo. El ACV guarda la relación en el sentido de que no hay forma, desde mi punto de vista, de dar transparencia, de dar veracidad al proceso de toma de decisiones. Digamos que es la parte científica. Vuelvo de nuevo a la ingeniería química. No hay forma de dar veracidad a cualquier proceso de transformación física de materiales en otro tipo de productos si no está basado en una concepción científica. Bueno, pues el ACV ya tiene todas esas dimensiones científicas y es claramente la herramienta necesaria para aplicar todas esas estrategias de impulso de oferta y de creación de demanda en torno a la economía circular. No sé si me he liado demasiado o más o menos he contestado. Clarísimo, Rubén. Muchas gracias por tu aporte. Y bueno, me quedo también con una palabra clave que has citado, ¿no? Transición ecológica, que quizá no es un término que se está utilizando demasiado en Latinoamérica Caribe de momento, ¿no? Pero creo que está empezando ya a burbujear y a verse de una manera más incipiente, ¿no? Entonces, bueno, vamos a pasar a la tercera y última ronda de preguntas. Entonces, yo le pediría al público que por favor empezase a levantar la mano o a escribir su pregunta en el chat, si es que quieren que yo lea la pregunta, ¿no? Pues ustedes deciden. Y lo que voy a proceder es a hacerles a los ponentes una serie de preguntas muy cortas y muy concretas. Entonces os pediría, para no eternizarnos demasiado, brevedad, ¿vale? Entonces, en primer lugar, con Diana, a ver, me parece muy interesante lo que acaba de mencionar Rubén con respecto a la transición ecológica, ¿no? Pero volviendo un poco y manteniéndonos en el sector empresarial, pero yendo un poco a una perspectiva de microempresa o de pequeña empresa, ¿no? Que son las más habituales en Perú y que además están sufriendo más el golpe de la crisis post-COVID. Yo te haría la pregunta de si algo tan simple como reciclar, ¿no? U otras estrategias similares podrían ser un primer paso para que esos empresarios de microempresas puedan sentir que ya están contribuyendo a la economía circular. Gracias, Ian. Entonces, para no hacerla muy larga, reciclar sí está dentro de la economía circular, pero es solamente una de las, digamos, de las R's de la economía circular, ¿no? Porque otra de las estrategias que tiene también está en alargar el tiempo de vida, por ejemplo, en la reparación del producto, en la remanufactura de productos para volverlos a vender y en el reuso de los mismos, etcétera, ¿no? Pero sí, efectivamente reciclar es un inicio, al menos tal vez un poquito más allá de únicamente pensar en reciclar los productos que estamos usando, sino ver la manera de que nuestro propio producto, desde el diseño, tenga un diseño que sea de fácil reciclaje al final de su fin de vida, ¿no? Entonces, que sea de fácil desmontaje o ya contactarse con con las empresas que puedan utilizar los residuos que se generen o simplemente establecer algún tipo de contacto con el usuario, que es algo que se habla mucho, que es dejar de vender el producto, sino vender el servicio, ¿no? Entonces, asegurarte que cualquier producto que vendas, luego lo puedas recuperar para asegurarte que no termine en un botadero y poder reaprovechar el producto una vez que termine su fin de vida. Muchísimas gracias, Diana. Entonces, ligado a lo que mencionas sobre las 3 R's, ¿no? Reusar, reciclar, reutilizar, etcétera, digamos que
Me gustaría entender, profesor Cajat, hasta qué nivel el pensamiento de ciclo de vida, inclusive el análisis de ciclo de vida, nos permite discernir entre cuál opción sería la más idónea. Muchas gracias, Ian. Yo no voy a ser breve, discúlpame. Quiero referirme primero a lo que dijo Rubén y esta idea de economía circular y el futuro hacia la sostenibilidad, sin hablar ya de desarrollo sostenible, y citar un extracto de un paper de Boken y colegas. Algunos críticos sugieren que la economía circular es vino viejo en botellas nuevas, mientras que otros lo enfatizan como una nueva metáfora poderosa que da nueva inspiración a nuevas ideas antiguas. ¿Y por qué quería mencionarlo? Porque lo que dice Rubén es muy importante. Yo creo que, digamos, si bien falta mucho por hacer para que esta idea de economía circular abrace todo lo aprendido por la ecología industrial y abrace, digamos, el objetivo del análisis de ciclo de vida, que es esa visión holística, y también abrace las otras dimensiones, creo que es una esperanza para ese futuro que todos queremos, ¿no? Un futuro de alguna manera sostenible, si queramos llamarlo así. Respondiendo un poco a la pregunta que haces y vinculándolo con lo que ya dijo Diana, que me parece muy importante, reciclaje sí es importante, pero no olvidémonos del mundo de la reparación y mantenimiento, la reutilización, la restauración, la remanufactura. Claro, pero también es importante entender cómo esta herramienta no necesariamente te va a decir que primero es reusar y después reciclaje, o que reuso es mejor que reciclaje. Yo creo que es importante ver de que, hablando de análisis de ciclo de vida, podemos tomar decisiones que van de la mano con la mejor opción en ese final, como ya sabemos, no es un final de ese producto, y que podría ser una nueva vida a través de la reutilización o la restauración o remanufactura, o convertirlo en un nuevo recurso. Sin embargo, cuando hablamos de reciclaje, es importante entender, y cuando hablamos de estos nuevos recursos y esa economía circular, hay dos cosas que son importantes de no perder en vista. Esta pérdida de materiales, ¿no es cierto? Esa disipación de materiales en el fin de vida. Ejemplos como los sistemas de colección de RAE en el mundo son un ejemplo de esa disipación. Y otro tema importante que no debemos perder en vista es la termodinámica. De algo de eso dijo Rubén, y los requerimientos energéticos que nosotros necesitamos para poder reciclar y para poder, digamos, volver calidad un material que de alguna manera en el reciclaje va a ir perdiendo la calidad que uno espera, y podríamos por eso hacer una especie de downgrading, y solo con la inserción de energía al proceso podríamos realmente mejorar la calidad. Un ejemplo es el concreto que puede ser usado como agregado, necesita evidentemente energía para poder triturarlo, y probablemente en el diseño de ese nuevo concreto que utiliza agregado, digamos, que proviene de un concreto antiguo, podría necesitar más cemento. El caso del aluminio es un caso, creo, clarísimo en donde reciclaje, sin duda, es favorable y más adecuado. O también podríamos hablar del reuso cuando hablamos de la refrigeradora. ¿Qué es mejor? ¿Reusar una refrigeradora antigua o, de alguna manera, comprar una nueva? Ahí la herramienta del análisis de ciclo de vida, sin duda, te da una respuesta, porque entiende que la etapa de uso en este equipo es sumamente importante y, evidentemente, podría entrar en conflicto con esa idea de economía circular, de mantener los componentes y materiales de los productos en su máxima utilidad y valor en todo momento. Entonces, discúlpame, Ian, pero es un poco lo que quería decir. Hay muchas cosas que no hay que olvidar, y nuevamente gracias por la oportunidad de participar en este webinar.
Muchísimas gracias, Ramsey. Sí, muy completa tu respuesta, nos ha quedado clarísimo. Bueno, ahora tengo una pregunta muy específica para Ignacio, que quedó ahí un poco suelta, no está muy enlazada con lo que se le ha preguntado a Ramsey anteriormente. Pero, Ignacio, tú anteriormente mencionaste Perú LCA como una herramienta virtual, ¿no? A través de la cual el Perú, con el apoyo del Ministerio del Ambiente, está generando su propia base de datos de ciclo de vida, la cual puede ser utilizada pues, por los ciudadanos de cualquier índole, ¿no? Pues para descargarse información relacionada con estas métricas, ¿no? Ahora, entiendo que ustedes en el PENUMA están también abogando porque diferentes países del mundo estén haciendo estrategias similares, ¿no? Y tienen toda una estrategia para articular y generar una interoperabilidad entre ellas, ¿no? Entonces, no sé si nos podrías comentar un poco al respecto y cómo eso se vincula con las estrategias de economía circular que vosotros mismos estáis apoyando. Muchas gracias. Gracias, Ian. Y pido disculpas también, esto voy a responderlo muy rápido, pero quiero aprovechar también y enlazando con la respuesta de Ramsey. Han hablado ya de las 3 R's, han hablado del reutilizar, del reuso, y quería añadir algo muy importante que quizás no se ha hablado tanto hoy, que es para mí lo que sería el ciclo más corto dentro de la economía circular, que es el rechazo. Y tiene que ver con un comentario que hacían también desde el chat ya, que hablaban del consumidor, cuál es el rol del consumidor. Creemos que desde el punto de vista del consumidor es muy importante hacer un replanteo, o sea, replantearse cuáles son los patrones de vida, de estilos de vida que llevamos, el patrón de consumo que llevamos. Por tanto, la economía circular también es muy importante para el consumo. Quizá un ciudadano no va a utilizar el análisis y no va a hacer un análisis de ciclo de vida cada vez que vaya a ir a la compra, pero sí que tiene que tener ese pensamiento de ciclo de vida y pensar que los productos que elegimos tienen un impacto y que quizás están favoreciendo la deforestación en Indonesia o están generando un gran impacto de emisión de CO2. Por tanto, el primer ciclo corto de la economía circular es el rechazo o al menos replantearse los hábitos de consumo que tenemos. Solamente quería hacer esa mención en cuanto a los ciclos. Y muy importante lo que comentas, Ian, de la interoperabilidad, que suena así un poco rimbombante, pero creemos que es muy importante con lo que hablábamos justamente de poder seguir fomentando la generación de datos de análisis de ciclo de vida que apoyen la toma de decisiones. Es muy importante que básicamente todos los datos que se generan a nivel global cada vez estén más conectados. Primeramente, que cada vez puedan empezar a hablar, y sin hablar de la parte técnica de análisis de ciclo de vida, que se empiece a hablar el mismo lenguaje, porque incluso el análisis de ciclo de vida, al igual que, por ejemplo, la programación informática, hay distintos lenguajes. Por tanto, hay que empezar a promover, y cada vez desde el PENUMA y desde el PENUMA y desde la iniciativa de ciclo de vida que está dentro del PENUMA, cada vez promovemos más ese lenguaje común para el análisis de ciclo de vida y esa interoperabilidad, que básicamente los datos que se están generando en un país y cada vez más importante con las cadenas de valor que cada vez son más grandes, cada vez la globalidad ha hecho que un producto se empiece a producir en una parte del mundo y termine consumiéndose en otra parte del mundo. Entonces, si se están generando datos específicos para una parte de la cadena de valor en una parte del mundo, que eso pueda estar conectado y se puedan acceder que se pueda acceder a tener toda esa información y pueda, como digo, ayudar a tener esa mejor toma de decisiones. En ese sentido, desde el PENUMA venimos apoyando esta plataforma que se llama GLAD, que podríamos decirlo que es como un buscador de bases de datos, que justamente ya Perú LCA y otras bases de datos nacionales y bases de datos globales ya están conectadas, como apoyo justamente a que las personas puedan acceder a todo ese universo de análisis de ciclo de vida y conocer todo lo que hay sobre un producto específico en análisis de ciclo de vida. Entonces creemos que esa interoperabilidad
como decíamos, es muy importante porque genera un mayor acceso a datos científicos para la toma de decisiones. Muchas gracias, Ignacio. Muy amable tu presencia en el día de hoy en el conversatorio. Y bueno, acabaría con una última pregunta para el profesor Aldaco. También retomando una palabra clave que mencionó antes. Entonces, la transición ecológica que mencionaste anteriormente, ¿debe ser circular o hay otros caminos alternativos por los que se pueda ir en la transición ecológica? Pues no, claramente no hay ningún otro camino. El modelo lineal está absolutamente obsoleto. Sí que existen otras herramientas que no están directamente relacionadas con la economía circular. Mira, hace poco leí justamente un dato que resultaba bastante tremendo. Estamos ahora en la etapa post-COVID, venía precisamente por esto, ¿no? De todo lo que ha bajado el PIB en las distintas áreas geográficas en el mundo, etcétera, etcétera, que cómo íbamos a recuperar el Producto Interior Bruto, cómo íbamos a hacer todo esto. Y venían a decir que en realidad esto podía ser una oportunidad, justamente. Un crecimiento sostenido del 3% del PIB durante los próximos 50 años implica aproximadamente un consumo de recursos de en torno a 3,5 veces los recursos actuales. ¿De dónde vamos a sacar esos recursos? Pues es que no hay de dónde sacarlos. Entonces, el planteamiento es justamente esto que estábamos hablando desde el principio. Solo existe una forma de sobrevivir a esto, y es el desacoplamiento que existe entre el consumo de materia de materiales y el consumo de energía y el crecimiento. Y eso solo se hace pensando, de nuevo, que quiero insistir en la idea, en desarrollo. Y de otra forma, ligado también a lo que decía Ignacio, que no puedo estar más de acuerdo, cambiando la concepción. No solamente se tiene que hacer insistencia en quien produce, sino sobre todo en quien consume. No hay mejor impacto evitado que el que no se produce. Por lo tanto, eso conlleva un cambio radical de paradigma, de pensamiento absoluto, que es probablemente lo más difícil de todo. ¿Cómo se llega a ello? Pues básicamente en la misma cadena en la que hablaba. El mundo académico somos los responsables de hacer llegar. Mira, voy a añadir la tercera pata o la tercera variable a la ecuación. Mencioné que nosotros somos los precursores, por decirlo de alguna manera, el mundo académico, la empresa, el mundo privado, la administración pública y la sociedad. Y somos nosotros los encargados de convencer, de establecer cuáles son las mejores herramientas para la toma de decisiones. Justamente la diferencia es cuando los ciudadanos, cuando la sociedad, cuando la empresa, cuando las administraciones públicas también entendamos de una vez por todas qué diferencia hay entre crecimiento y desarrollo. Y es algo que les explico a mis estudiantes en la asignatura. Siempre me preguntan, ¿pero qué diferencia hay entre crecimiento y desarrollo? Y yo les pongo siempre un ejemplo. Si buscamos la definición de crecimiento, crecimiento es aumentar algo. Cuando un niño crece, aumenta su altura. Pero que un niño crezca no significa que se produzca un desarrollo, sino que el desarrollo implica una evolución, una transformación. Es lo que tenemos que dirigir. No tenemos que aumentar el crecimiento, si lo que tenemos que hacer es aumentar el desarrollo. Básicamente, en términos económicos, sería crecimiento, aumentar el PIB, y desarrollo implica la componente social, implica también la componente ética. Es ese crecimiento, pero per cápita. Eso es desarrollo. Y eso al final, aunque resulte difícil de entender para algunos, conlleva resultados positivos para la empresa, para el sector público, para el sector privado y para todos. El crecimiento sostenido repartido es mucho mejor que el crecimiento PIB, por decirlo de alguna manera. Por lo tanto, mejor crecimiento y mejor desarrollo. Respondiendo concretamente a tu pregunta, ¿economía circular? Sí.
pero también fundamentalmente basándonos en eso que también ya lo sabíamos. Es que no es que quiero meterme con Ramsey y todas estas cosas, pero que son conceptos que yo mismo estudiaba cuando estudiaba técnicas ambientales y tecnología ambiental y todo este tipo de conceptos. Es lo mismo, las 3 R's, el ACV, todo al final es esto. La diferencia está básicamente en eso, en que por fin nos estamos dando cuenta del cambio de paradigma, producción y consumo, y tiene que estar absolutamente ligadas. Y justamente con lo que venía ahora diciendo, y concluyo, que no me quiero enrollar, sí, economía circular, pero también con producción y consumo sostenible, fundamentalmente ligando los 2 aspectos. Muy bien, muchísimas gracias, Rubén. Nuevamente, muchísimas gracias por compartir este tiempo hoy con nosotros. Y bueno, también gracias por tu pragmatismo, porque entiendo que la primera pregunta de Jorge Luis Prado queda prácticamente contestada con lo que acabas de mencionar sobre crecimiento y desarrollo, ¿no? Entonces, bueno, antes de que procedamos al turno de preguntas, bueno, me gustaría agradeceros a los 4 vuestra presencia hoy, con un aplauso virtual. Y bueno, la primera pregunta, bueno, después de la segunda pregunta, porque la primera ya quedaría contestada, yo creo que podría ir dirigida hacia el profesor Cajat por un tema de sectores de especialización. La formula Aldair Prada y es la siguiente: ¿cómo será el proceso para adaptación de las empresas que fabrican aparatos electrónicos ligados a la obsolescencia programada? Bueno, esa pregunta probablemente es una pregunta que le encantaría responder a Rubén. Creo yo, lo que he visto en el pasado es una evolución de estas empresas que comienzan a entender la importancia que hay detrás del reuso, del diseño para el reuso, la importancia que hay detrás de la reparación y mantenimiento. Y lo he visto en mis 15 años de experiencia en este rubro, y lo he visto, digamos, aparecer más como una necesidad del consumidor o una presión de la sociedad, y no tanto como una iniciativa de ellos. Entonces, lo que veo en el futuro es básicamente esa sociedad pidiendo de diferentes formas evidentemente un equipo electrónico que pueda ser reparado, pueda ser reusado, y que no tenga ese gran problema que tanto hemos escuchado relacionado con esta obsolescencia programada, que si hablamos de ética, hay mucho por hablar también de ello, ¿no? No sé si Rubén quieras agregar algo, pero... Absolutamente no, estoy de acuerdo contigo, 100%. Sí, es cambiar. La respuesta es cómo explicamos esto, la pregunta que te hago yo, ¿cómo explicamos esto? ¿Cómo le decimos a la empresa, cómo le decimos incluso a nuestros estudiantes que hay que dejar de vender más aparatos electrónicos y que hay que repararlos? ¿De dónde se saca la riqueza? Pues, insisto, si no respondemos mediante la explicación de crecimiento frente a desarrollo, no hay posibilidad. O entendemos ese concepto, o nada de lo que hablemos de economía circular, nada de lo que hablemos de este nuevo paradigma tiene sentido. Y perdonad ahí si me permitís añadir la pata también desde la política pública, creo que también ahí es muy importante. En el caso de la Unión Europea, se lleva trabajando desde hace años ya, hay grupos de trabajo dentro de la Unión Europea con todo el tema de la obsolescencia planificada, justamente para empezar a tener regulaciones. Incluso, bueno, regulaciones hacia el sector privado para no permitir esa obsolescencia planificada y, bueno, pues asegurarse que si un producto realmente puede tener una vida útil de 10 años, no la tenga de 5 años. Y luego también se puede hacer una serie de incentivos, como pueden ser incentivos fiscales, que favorezcan, por ejemplo, la reparación. Aquí en Latinoamérica quizás todavía hay ciertas profesiones que todavía siguen y se sigue reparando ropa o se sigue reparando zapatos o se siguen reparando ciertos aparatos
En Europa hay algunas de estas profesiones que ya también están obsoletas porque ya nadie repara. Por ejemplo, que reducir los impuestos, el IVA, a algunas de estas actividades puede generar el que la persona empiece el ciudadano pueda optar por reparar en vez de comprarme algo nuevo. Entonces también hay una serie de incentivos desde la política pública que se pueden hacer justamente para controlar esa obsolescencia programada. Muchas gracias a los tres por vuestras respuestas. Bueno, ahora tendría una pregunta para la profesora Ita. El señor Palomino pregunta lo siguiente. Menciona que, bueno, pregunta cuáles serían los pasos para que la industria formada, la industria antigua, entiendo, ¿no? La industria formada desde hace mucho tiempo, ¿qué pasos debería seguir, ¿no? Y cómo hacer un ACV en este caso. ¿Se requiere que haya un área ambiental específica o puede haber ciertos componentes interdisciplinarios que permitan desarrollarlo de tal manera? Gracias, Ian. Primero, creo que me gustaría aclarar que no porque una empresa sea antigua no se puede entonces realizar un análisis de ciclo de vida y más bien todo lo contrario, ¿no? Una de las principales, digamos, el corazón del análisis de ciclo de vida primero es definir qué es lo que quieres analizar, ¿no? Si tienes una empresa que produce una serie de productos, deberías fijarte, por ejemplo, cuál es el producto que tiene o el mayor impacto a nivel económico, o es tu producto principal, o no sé, el producto que creas que pueda tener o que use la mayor cantidad de materiales, etcétera, ¿no? Luego de eso tienes que colectar data. Creo que los datos, es como lo ha mencionado durante todo el conversatorio, los datos son muy importantes de seleccionar, ¿no? Entonces, si tienes una industria formada hace mucho tiempo, la idea es empezar a buscar los datos dentro de todos los posibles informes que puedas tener, no sé, datos desde los más básicos como consumo de luz hasta más complejos como generación de residuos, etc. Y respecto a si tiene que haber interdisciplinaridad, sí. Digamos, la herramienta no es una herramienta complicada, pero como lo hemos mencionado, lamentablemente por ahora, si bien está bastante ligada a la academia, se está intentando un poquito de extenderla también a las empresas, pero sí se necesita tener un entrenamiento básico, por lo menos en lo que es el análisis de ciclo de vida. Se puede contratar una persona adicional que lleve a cabo este estudio, pero siempre se necesita la interdisciplinaridad, porque se necesitan ver procesos que un solo especialista puede no estar familiarizado con ellos, ¿no? Entonces, creo que sí es importante que cuando se hace un análisis de ciclo de vida en una empresa participen todas las áreas dentro de esta empresa para que sea también un análisis más holístico y más rico. Muchas gracias, Diana, muy amable. Carlos pregunta que cómo sería la aplicación del ACV en el sector minero. Entonces, no sé si el profesor Cajat quiere responder a esta pregunta. Sí, sin duda. Complemento la respuesta de Diana. En realidad es igual que harías para cualquier producto. Lo más importante en este ACV es la información de todos los procesos que están vinculados con toda la extracción del mineral, el procesamiento del mineral, entre otras cosas, ¿no? Pero un tema importante que está vinculado con la pregunta y la economía circular es repensar esa minería, ¿no? Y digamos, repensar y hablar de una minería urbana y hablar de cómo una minería flexible y de cómo el rubro actual de alguna manera se podría reinventar, como ya lo han hecho muchos en el pasado. El ejemplo de Unicorn es un ejemplo interesante de cómo de ser una minera, digamos, tradicional en el Congo, comienza, digamos, a ser en realidad una minería flexible y urbana con su planta en Bélgica. Muchas gracias, Ramsey. Bueno, para responder a una pregunta que hacen por ahí, la grabación sí será compartida. Estará disponible en unos días en el canal YouTube de la Red Peruana de Ciclo de Vida. Entonces ahí lo podrán visualizar si gustan.
Bien, tenemos una pregunta que quizá podría responder Ignacio, de Máximo Sánchez, que pregunta ¿cuáles serían los pasos para realizar un análisis de ciclo de vida para las actividades de captura de especies marinas, específicamente los residuos que generan las embarcaciones cuando realizan sus actividades pesqueras? Bueno, pues ahí justamente vamos a estar trabajando también en esta parte de pesquería a través de este proyecto de IKI y poniéndolo justamente en relación con poniéndolo en relación con las prioridades que plantea el MINAM en cuanto a economía circular. Una de ellas es el tema de la pesquería y justamente es bueno, analizar toda la cadena de valor. Específicamente el tema del análisis de ciclo de vida para el tema de la captura de especies marinas, básicamente, bueno, pues como cualquier otro análisis de ciclo de vida, habría que poner los límites de cuál sería nuestro sistema. Si lo aterrizamos al Perú, y pido disculpas aquí porque no soy no conozco cuáles son las especies, pero escuchando a veces a Ian y a Ramsey sé que la anchoveta y alguna otra son las que más, entonces no me he equivocado, son algunas de las especies que más se hacen. Entonces, bueno, delimitarlo a lo mejor para un producto como la anchoveta y básicamente ver las entradas y salidas, comprender la cadena de valor y específicamente con los residuos que se generan, lo mismo, intentar cuantificarlos y ver cuál es el destino de esos residuos. Y ya a través de ese análisis de ciclo de vida, que yo creo que es un poco, por ejemplo, el ejemplo que estoy poniendo de cómo vamos a estar trabajando con el proyecto IKI en Perú y relacionándolo con las prioridades de economía circular, es identificar cuáles pueden ser, por ejemplo, esas ineficiencias del sistema, como pueden ser los residuos que se generan en la captura, cuál podría ser un segundo uso para volverlos a reintroducir en la cadena, ya sea en el ciclo biológico o ya en un ciclo de producción. No sé si más o menos respondo un poco a lo que preguntaba Máximo o bueno, quedo atento si quiere que especifique algo más. Perfecto, muchísimas gracias, Ignacio. Bueno, creo que estamos un poco sobre hora. Vamos a darle cabida a 2 preguntas más y con eso ya cerraríamos, ¿vale? Entonces, para ir por orden y respetar un poco las primeras preguntas, Miguel Nieves pregunta, referido al análisis de ciclo de vida de los residuos sólidos valorizables, ¿cómo se debería analizar el comportamiento del resultado en distritos de grandes urbes? No pone como ejemplo Callao o Lima Metropolitana, pero entiendo que se refiere a cualquier gran urbe. Entonces, no sé, Rubén, si pudieses responder aquí respecto a eso. Sí, entiendo que se refiere a eso, a grandes urbes. Bueno, pues fundamentalmente también respondiendo a esto tiene que ver con lo que también decía Ramsey anteriormente. Nos pueden dar sorpresas y esa estrategia de gestión de residuos, esa pirámide, para algunas fracciones de los residuos sólidos urbanos, no es tanto esa estrategia, sino que precisamente la CV nos puede dar la guía y la respuesta para la toma de decisiones y encontrarnos con algunas sorpresas que para algunas fracciones no estrictamente es mejor seguir esa pirámide invertida de primero. Desde luego la primera no cabe duda, evitar, esa no hay ninguna duda, pero sí eso de reutilizar, revalorizar, incinerar, etcétera. Las estrategias pueden ser muy distintas dependiendo de qué fracciones nos encontremos. Por lo tanto, justamente la CV es una herramienta muy útil para precisamente esa toma de decisiones. Básicamente, claro, la primera de las etapas fundamentalmente es mediante la separación, eso es vital, y luego tomando distintas estrategias en cuanto a su tratamiento y su gestión. Muchísimas gracias, Rubén, muy amable. Bueno, cerramos con una última pregunta de Hans Balmaceda, que yo creo que por afinidad se la podemos dirigir al profesor Cajat.
Entonces, menciona el sector de la construcción y cómo posicionar la economía circular en dicho sector, ¿no? Pone como ejemplo el concreto reciclado como una gran opción de circularidad, pero menciona que la industria peruana es relativamente reacia a tomar este tipo de productos por falta de normativa y detalle en documentos nacionales. Entonces formula, bueno, pregunta si podrías comentar al respecto. Bueno, sin duda hay mucho potencial en este sector, en todo lo que es el manejo de residuos de la construcción y demolición. Y también, digamos, quería vincular esta pregunta con dos cosas que estamos haciendo en la universidad. La primera relacionada con entender el stock urbano. ¿Por qué? Porque eventualmente este stock urbano, este concreto, acero que existen en las ciudades, van a formar parte de este nuevo recurso y después vincular este stock urbano con otro tema que está vinculado de alguna manera con la pregunta de cómo, digamos, proceder en caso de desastres naturales y el efecto de estos desastres naturales digamos, en nuestras ciudades. Con este tema, digamos, de construcción, de residuos de la construcción y demolición, creo que hay mucho por hacer. Se está avanzando poco a poco en el país a nivel normativa y de alguna manera también hay mucho potencial, no solo en Lima, sino en todas las ciudades del mundo. Muy bien, muchísimas gracias, Ramsey, por tu comentario. Lamentablemente ya estamos en torno a unos 10 minutos por encima del tiempo estipulado para el conversatorio. Y bueno, eso se empieza a ver en la ligera sangría de gente que ya tiene que volar a otros compromisos. Entonces, bueno, me gustaría nuevamente agradecer a la viceministra y a todo el equipo del MINAM por su apoyo en el día de hoy y en haber participado en este evento. Y me gustaría extender ese agradecimiento a los 4 ponentes que creo que han estado excelentes en la calidad de sus comentarios y respuestas a las preguntas formuladas. Y por último, me gustaría agradecerles por el gran interés despertado, ¿no? Hemos tenido en torno a 120 personas conectadas durante la mayor parte del evento. Entonces, bueno, les repito que el evento está siendo grabado. Voy a proceder a finalizar la grabación en breves. Estará disponible en nuestro canal YouTube de la Red Peruana de Ciclo de Vida en los próximos días. Y les invitamos a ponerse en contacto con nosotros en caso de que tuvieran una pregunta adicional y estaremos encantados de solventarla o derivarla a las personas necesarias. Entonces, bueno, quedo muy agradecido por el interés de hoy y sin más procedo a dar por finalizado el evento y desearos a todos una buena tarde o noche, dependiendo de la esquina del planeta donde os hayáis conectado. Muchísimas gracias y hasta luego. Gracias a todos. Muchas gracias por todo.